Gracia, paz y bendiciones a cada uno de mis hermanos participantes de esta nueva entrega correspondiente a los saberes de la Escritura del Señor. Hoy vamos a trabajar con los primeros temas que nos presenta la Biblia. Mi nombre es Omar Aguilar, teólogo, terapeuta y magíster, así como ustedes lo ven en la pantalla en estos momentos, con el fin, como un facilitador, poderles dar esta entrega que es muy importante. Vamos a hablar hoy acerca de lo que se conoce como el Pentateuco. Durante todas las ponencias vamos a dilucidar esta palabra y vamos a darle entendimiento de lo que comprende en su amplitud y que corresponde a un tema importante de las Escrituras, la santa palabra de Dios, como lo es la Biblia, inerrante. Nosotros como iglesia evangélica y cristianos tenemos el entendimiento, o deberíamos tener el entendimiento, de que el sustento nuestro en las Escrituras está basado en 66 libros, de los cuales 39 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 pertenecen al Nuevo Testamento. Hoy vamos a hablar de 5 primeros libros, o los 5 primeros libros, a los cuales se llama Pentateuco. 5 teucolibros. Eso lo vamos a ver con mayores detalles durante el transcurso de la ponencia. Sin embargo, estas escrituras que vamos a tomar tienen la intención de cómo Dios se mostró al hombre, de cómo Dios se manifestó al hombre, de cómo Dios quiso hacerse ver, hacerse sentir, su presencia, hacerla implantar en el hombre, para que el hombre le conociese, el hombre supiese, pero además de eso también entregarle lo que son sus estatutos, sus leyes, sus principios, su modelo, su diseño. Esto tiene, así como lo están leyendo en la Escritura, en la pantalla, que es parte de lo que podemos presentarles dentro de las Escrituras, y que nos va a ayudar hoy en día para que la raza humana y el entendimiento humano tenga el pleno conocimiento de cómo se iniciaron todas las cosas. Mi propósito como profesor o como facilitador es ayudarles no solamente mi esfuerzo, sino también su interés apasionado, el cual debería ponerlo en empeño para llevarlos entonces a un nivel de conocimiento mayor, a un nivel de conocimiento en complementación, que usted pueda entonces tener un buen fundamento para dar buena enseñanza de la palabra del Señor, porque así lo dice ella, que presentemos el Evangelio dando buena defensa del Evangelio de Jesucristo. Entonces, este es el objeto de esta materia o de este estudio en particular. Ok, nuestro plan de enseñanza se basa, primero, el primer bloque de enseñanza está sustentación del Pentateuco. Eso quiere decir que son las bases que nos van a dar para que nosotros podamos tener fehacientemente los fundamentos del por qué se llama Pentateuco. Segundo, el libro de Génesis y el libro de Éxodo. Ese en el primer bloque. Y en el segundo bloque de la enseñanza vamos a tener el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio. Cuando decimos por bloques, por clasificación, pero realmente son 8 ponencias vía online, como lo estamos viendo en este momento, son 8 ponencias que nos van a comprender estos 6 puntos, o estos 2 módulos comprendidos en 6 áreas que está compuesto el Pentateuco. Ahora, vamos a iniciar con lo que es la sustentación del Pentateuco.
Los que enseñan o los que enseñamos y predican la fe cristiana deben conocer mejor la Biblia que cualquier otra literatura existente, porque la Biblia siempre será más importante que lo que dicen los hombres, mujeres acerca de ella. Mire, amados, es importante que comprendamos, y más en este tiempo ya final que se acerca hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde levantará su iglesia y seremos con Él juntamente levantados, y la iglesia partirá y se gozará con el Cordero en el reino de los cielos. Es importante que comprendamos que debemos nutrirnos más de la palabra que cualquier otra cosa. Hoy muchos hablan de política, hoy muchos hablan de sociedad, muchos hablan de tecnología, muchos se están yendo a lo que son las redes sociales y tienen un conocimiento amplio de todas las cosas. No es que sea malo, es bueno y es necesario, porque a través de eso nosotros estamos transmitiendo, a través de este conocimiento tecnológico que tenemos hoy en día. Pero no es solo eso, usted debe tener como prioridad lo que es la palabra del Señor. Nutrirse, porque la misma palabra me lo dice, escudriñar primeramente las Escrituras, porque de ella emana la vida eterna. O ahí está, o ahí os parece que está la vida eterna. Entonces, tenemos lo primero, es que nutrirnos en función de lo que son las Escrituras, o cuando decimos Escritura, la Biblia, la palabra del Señor. El Antiguo Testamento se dedica al trato de Dios con la raza escogida. Dios eligió al pueblo hebreo para mostrar 3 fines a la humanidad. Vamos a ver entonces qué quiso Dios mostrarnos a través de este pueblo hebreo. Primera cosa que Dios quiso mostrarse. La primera en ese parámetro fue que ser el pueblo de Dios en el cual Dios depositara la palabra y voluntad. Es decir, Dios dentro de su proyecto, dentro de su diseño quería retomar la comunicación que había perdido el hombre con Dios, no Dios con el hombre, sino el hombre con Dios. En función de esto, estableció un plan, un diseño, y dentro de ese diseño escogió un pueblo. La primera cosa que Dios hizo entonces fue hacer que el pueblo escogido por Dios, Él iba a depositar en ese pueblo la confianza e iba a depositar su voluntad para que eso entonces se expandiese. Fue voluntad propia. La segunda cosa, para que ese pueblo fuera testigo del único Dios verdadero a las naciones. Es decir, lo tomó como ejemplo entonces para que ese pueblo fuese la punta del iceberg para poder entonces entrar a toda la raza humana y poderlos bendecir. Y la tercera cosa, para que por medio de él viniera el Redentor y por ende la salvación. Es decir, que entre el plan de Dios están contemplados que vendría Jesucristo, pero nacería a través de ese pueblo, vendría a través de ese pueblo, y a través de ese pueblo nos enseñaría a los demás mortales, a los demás humanos, nos enseñaría lo que es hoy en día una realidad de la venida de Cristo para salvación del hombre, porque el hombre fue quien perdió la bendición en el Edén. De allí entonces entramos en lo que sería la perspectiva histórica, cuando entendemos estos 3 puntos, estas 3 ideas, estos 3 planteamientos que el Señor había hecho dentro de su planificación para el ser humano. Los hebreos clasificaron los libros del Antiguo Testamento en 4 grupos y posteriormente ubicaron el resto de los libros alrededor de estos grupos. La primera cosa, el primer intento que hicieron los hebreos como pueblo, no Dios, sino los hebreos como pueblo, fue querer clasificar lo que Dios le había entregado, las Escrituras. Y su clasificación parte de este punto. Miren cómo fue la parte inicial de esa clasificación, que ellos propusieron, ellos trataron de hacer primeramente, pero Dios tenía su plan y al final venció fue el plan de Dios y no el plan de ese pueblo escogido. En el primer grupo ellos ubicaron a Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Fíjense que Deuteronomio lo habían dejado por fuera. Y alrededor de estos libros, ellos ubicaron a Job. Pero esto lo hicieron fuera de la tierra prometida. ¿Por qué ubican a Job dentro de este grupo de libros?
Porque Job, su estructura, su información, los relatos, lo que aparece plasmado en el libro de Job, tiene mucha similitud con lo que es la creación de Dios. Ahí aparecen cosas que no están detalladas en el Génesis. Entonces, al parecer de ellos, dijeron, bueno, estos libros se parecen, vamos a compilarlos de esta manera. El segundo grupo que ellos establecieron, fíjense, fue Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes. Pero eso lo hicieron los hebreos dentro de la tierra prometida. Es decir, ya cuando ya habían llegado a Canaán o a la ciudad de las palmeras, como se conoce también de otra manera. Entonces ellos dijeron que había una similitud del libro muy parecido a esos contenidos y a lo que hablaban o lo que se especificaba en esos libros. Entonces colocaron y escogieron a Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Jeremías y Habacuc. Como todos esos tienen una complementación en cosas que se dicen, cosas que sucedieron, cosas que están plasmadas allí, ellos dijeron, estos son los libros que más se asemejan. Y como estaban dentro de la tierra prometida, allí asumieron esa posición en ese segundo grupo. Luego fueron a un tercer grupo y tomaron a Primera Crónica y Esdras. Eso fue cuando volvieron a la tierra prometida. Es decir, después de tantos problemas y tanta situación que ellos fueron sacados de las tierras prometidas, luego volvieron allí cuando le llamamos el retorno. Entonces, en ese retorno, ellos consideraron a Primera Crónica y Esdras como esos primeros libros, pero también a Ezequiel, a Ageo, a Zacarías y a Malaquías. Ahora bien, y posteriormente, en el cuarto grupo, tomaron a Nehemías y Esther. Eso fue en la dispersión, cuando ya empezaron el pueblo de Israel a disgregarse nuevamente y salir lo que se conoce con las invasiones que le hicieron y fueron dispersos por el mundo. Ahora, y con ellos unieron a Daniel y a Esther. Ahora, notemos algo importante, que todo lo que está ahí involucrado es el Antiguo Testamento. No hay nada del Nuevo Testamento. Creo que en alguna clase anterior, creo que en los libros, los que vieron escritura sinóptica o evangelio sinóptico, allí vimos que los hebreos no reconocen el Nuevo Testamento. Ellos tienen la Tanakh, para ellos el Antiguo Testamento, como nosotros tenemos el Antiguo Testamento, y más adelante vamos a la clasificación de cada uno de ellos, pero el Nuevo Testamento no lo acepta porque ellos no aceptaron a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Por lo cual, ellos no creen que Jesús es el Mesías, sino que fue un profeta más. Entonces, en función de eso, no acepta el Nuevo Testamento, por eso es que vemos ahí reflejo solamente lo que es el Antiguo Testamento. Ok, vamos entonces a ver en este tema, desde la perspectiva religiosa, lo que la clasificación del Antiguo Testamento. Esto fue una perspectiva interna del pueblo de Israel, o pueblo hebreo, de lo que yo le acabo de decir. Pero vamos a ver una perspectiva religiosa, cómo están ellos dentro de las creencias, están consonos. Y vamos a hacer lo que llamamos un parangón, o vamos a hacer una asociación, o una comparación, también se le puede decir, con relación a lo que es la Tanakh y lo que es el Antiguo Testamento para nosotros los cristianos, para que vean que no hay diferencia alguna con respecto a lo que se refiere al Antiguo Testamento. Los hebreos tienen la Torá. La Torá para ellos son los 5 primeros libros, lo que para nosotros es Pentateuco, que son los 5 primeros libros. Tienen el Nevín, que son los profetas. Nosotros los clasificamos como profetas mayores y profetas menores. Luego tienen el Ketubín, que son los escritos. Y cuando decimos los escritos, son todos los escritos, nosotros los tenemos clasificados en el Antiguo Testamento como libros históricos, libros poéticos y algunos otros libros, profetas mayores, profetas menores. Sin embargo, ellos no los tienen clasificados así. El Ketubín tiene que ver con lo que nosotros decimos, ellos dicen los escritos, para nosotros son libros poéticos, libros históricos.
Todo eso, lo que es la Torá, el Nevín y el Ketubín, forman lo que es la Tanakh. Lo que son para nosotros Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores, conforman el Antiguo Testamento. No hay diferencia, simplemente que nosotros le hemos dado una clasificación distinta a la que ellos le han dado. Ahí lo vemos en pantalla, en la diapositiva que tienen, cómo está estructurado. Ahora bien, damos apertura al Antiguo Testamento con los 5 primeros libros, de los cuales se les conoce con el nombre de Pentateuco. Vamos un poquito a la historia. En las sinagogas de Galilea y de Judea se leían los textos hebreos y en muchos sitios su correspondiente traducción ampliada al arameo, lengua popular de ese momento, lo que conocemos como el Targum. Entonces ya saben qué es lo que es el Targum. Es la traducción ampliada al arameo. Vamos ahora, en el año 333 a.C., Alejandro Magno derrota al rey persa Darío III en la batalla de Isos. Pueden buscar un poquitico en investigación, porque no nos da tiempo por acá por darles todo, pero busquen y léanse lo que pasó en la batalla de Isos. Queda abierta la ruta de Egipto a Palestina. Pasando por esta ruta, toma a Gaza y entra a Egipto, funda una ciudad en el Nilo y da por nombre Alejandría. Entonces, Alejandro Magno, que lo llamaron también Alejandro el Grande, gana muchas batallas, entre ellas estas que estamos detallando aquí, la de Isos. Y dentro de esa batalla, él gana territorio, y ese territorio que gana, él construye a las orillas del río Nilo. Pueden buscar, y vamos a verlo ahora, tal vez posiblemente salga uno de los mapas, pero pueden buscar en un mapa para que ustedes estratégicamente donde colocó Alejandría. Y allí, él mandó a colocar comunidades. Decimos, entonces, allí se asientan comunidades judías a las cuales se les dificultaba accesar a los textos hebraicos de la Sagrada Escritura, ya que la lengua predominante era griega, a lo cual se fueron adaptando. Fíjense lo siguiente. Cuando Alejandro Magno, que era griego, hace las conquistas, él tenía un ideal, y su ideal era que todos hablaran griego, más nadie hablara ni siquiera arameo, ni mucho menos hebreo. Arameo eran las raíces, y el griego sustituyó al arameo, aunque quedaron algunos vestigios y queda en ese entonces, pero él quería que todos hablaran griego. Manda a construir Alejandría, en la cual, aquí vemos uno de los mapas donde ocurrió la batalla de Isos. Quiero que detallen un poquitito allí. Aquí tenemos donde está construida Alejandro Magno, parte izquierda, como lo están viendo, está donde se constituyó la batalla de Isos. Vemos a Darío, que era el contrincante donde estaba, y ahí están todas las rutas que están viendo que se fomentaron. Parece, está el del desierto de Negev. Entonces, quiero este mapa para que ustedes detallen geográficamente dónde ocurrió esa batalla de Isos. Pero también quiero mostrarles el mapa de Palestina, lo que son los palestinos hoy. Quiero que ustedes comprendamos esto. Todo lo que está en verde es donde están asentados o el territorio que tienen los palestinos hoy en día, que Palestina surgió después. Son también judíos, hebreos, pero es un brazo radical donde ellos han ahora tomado ese territorio y se han nombrado como nación los palestinos. Ahora bien, es un estudio más adelante que podemos ver lo que son los palestinos con relación a lo que son los hebreos y los judíos. Son de la misma fuente, pero lo que quiero mostrarles en este mapa es cómo está amurallada toda la ciudad o todo ese territorio de Israel. Todos los punticos negros que están dentro de la parte que está sombreada en verde son asentamientos judíos. Y lo que está en verde es la posición o el territorio tomado por lo que son los palestinos, la radical. Y toda la línea roja
que está punteada allí, ahí tienen la leyenda, la mano izquierda, son muros que se fueron creando y se hicieron muros de contención para que los palestinos no siguiesen tomando territorio israelí y que un día, sino que los encerraron allí, pero dentro de esa encerrona también dejaron asentamientos judaicos israelitas allí para, como quien dice, no dejarse quitar ese territorio. Ahí donde está, fíjense, está la ciudad de Tel Aviv, que es en la ciudad central, y está Israel. Ahí tienen todo ese para que ustedes más o menos lo puedan observar. Ok, bajo esta circunstancia, retomamos lo anterior, bajo la circunstancia que Alejandro Magno había tomado territorio griego, y bajo toda esa circunstancia, él crea Alejandría y manda a todos los hebreos a esa región de Alejandría. Pero los que iban a Alejandría, o los que él introducía a Alejandría y a todo ese territorio conquistado, se les prohibía hablar hebreo. Entonces, es cuando realmente surge una gran preocupación dentro del pueblo de Israel, y dentro de ese pueblo, bajo estas circunstancias, surgen 72 sabios provenientes de Jerusalén, los cuales produjeron en 72 días la traducción de la Torá del hebreo al griego, para que los judíos de aquellas comunidades lo pudieran leer. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ese subyugamiento que ha dicho Alejandro Magno, que no querían que hablaran hebreo, los encerró, los mandó a esa ciudad, Alejandría, proveniente de Alejandro, él puso Alejandría, donde no podían hablar hebreo. Hubo la preocupación por las autoridades o los ancianos, o estos 72 personas ya bastante mayores, que querían que la tradición no se perdiera, porque es un plan de Dios, era un plan de Dios. Entonces, estos 72 ancianos, en 70 días, hicieron una traducción de lo que se conoce hoy como el Pentateuco, esos 5 primeros libros, lo hicieron de manera tan rápida que tradujeron de la Torá, que es el Pentateuco, que es para nosotros los 5 primeros libros también de la Escritura, los libros de la ley, para así también son los libros judaicos, se produjera, como quien dice, la misma palabra del Señor, pero en lengua griega. Entonces no se perdía el conocimiento ni el entendimiento, sino que se pasaba de traducción del hebreo al griego. De allí surge esa traducción que hubo de esos 72 ancianos en esos 70 días. Se produce lo que hoy se conocemos como la Biblia, la Septuaginta, de donde provienen la Reina Valera y todas las demás revisiones. Saben que las revisiones tienen mayor peso que las traducciones, porque las traducciones las puede hacer cualquier gente, pero las revisiones es un conglomerado que se pone de acuerdo y que por lo general siempre llegan a las mismas conclusiones. Bueno, de allí surge lo que se llama la Septuaginta, que se remonta al siglo III a.C. Los judíos la llaman también la Torá, la ley de Moisés, o las 5 quintas partes de la ley. Tienen todos esos nombres. Es decir, que la traducción, óigame bien, no el Pentateuco, sino la traducción de esos 5 primeros libros que tradujeron estos 70 ancianos del hebreo al griego, se les llamó la Septuaginta, pero también tiene otro nombre. Se llama la Torá, la ley de Moisés, o las 5 quintas partes de la ley. Tienen todos esos nombres. Es decir, que cuando usted escuche cualquiera de ellos, usted sabe que se está refiriendo a la Torá, y al referirse a la Torá se está refiriendo al Pentateuco, como lo conocemos hoy en día, como la materia que estamos viendo hoy. La Torá, en efecto, incluye el concepto de ley, y aún con mayor propiedad los de guiar, dirigir, instruir o enseñar. Aparece en Deuteronomio 31, 9 al 11. Pero instruir ¿a quién? Al pueblo de Israel, y a regular sus conductas, tanto en el orden ético, personal, social, y con muy especialmente en el religioso. Eso conforma la ley para dirigir al pueblo y darle los estatutos cómo deberían operar el pueblo. Ahora, el origen y el uso del término Pentateuco
inicia con la palabra omisa, que en traducción es uve a Torah, que quiere decir los 5/5 partes de la ley. Esta expresión hebrea se encuentra en el origen del vocablo griego in pentateuchos, que quiere decir biblos. La palabra griega pentateuchos, biblos, de la cual procede la palabra latina o la latina, pentateuchos libres, en su traducción es Pentateuco, así como lo estamos viendo allí, que está escrito y pronunciado. Pentateuco. Los cristianos lo aceptamos como el Pentateuco hoy, teniendo algunos aspectos. Primero, considerando que es una palabra compuesta por dos vocablos griegos. Penta, que quiere decir 5, y teuco quiere decir libro, como se lo había mencionado anteriormente. Puede traducirse en 5 estuches, haciendo referencia a los estuches, cajas o vasijas, donde en la antigüedad se guardaban y protegían del deterioro los rollos de papiro o del pergamino utilizado como material de escritura. Material de escritura. Es en función de esto entonces que nosotros hemos acá planteado esta primera parte de lo que es el Pentateuco. Recuerden que tenemos 8 clases u 8 ponencias en las cuales vamos a verlo, vamos a tratárselas no tan largas para que ustedes tengan tiempo de digerir y poder ver todas las cosas. De todas maneras, ustedes tienen en sus manos el material de apoyo que se les está entregando, que es el epítome. Antiguamente lo llamábamos compendio, pero ahora le cambiamos el nombre de epítome. Epítome, búsquela su traducción, no quisiera decirle, pero es igual, es un sinónimo de compendio. Entonces, puede usted buscar lo que quiere decir epítome, como en primera tarea que les damos acá vía refrescada online, y pueden conseguirla y pasarnos después lo que ustedes encontraron, lo pasan por los mensajes. Lo esperamos para nuestra segunda entrega con relación a lo que es este maravilloso tema de los que es el Pentateuco. Gracias, paz y bendiciones a sus vidas y hasta la próxima entrega. Amén.